Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hace algunos días que no he subido muchas cosas a mi Patreon. Creo que esta semana ha sido. Y es porque he estado muy ocupado y cansado también. Pero siempre ahí teniendo en mente mi página, siempre queriendo subir y aportar más cosas. Hoy quería conversar con ustedes sobre un tema que es apasionante, a la vez un poco irritante y también un gran desafío, que es el de nuestra cultura, en cómo estamos pensando, en cómo nos llevan las corrientes que hay en la cultura, nos llevan a actuar de una manera muy borrega, de una manera ovejuna, pero en el sentido malo del concepto, ¿no? No en el sentido bueno que nos relata en las escrituras que somos ovejas, pero de Dios, de un ser superior, trascendental a nosotros y no ovejas de otro hombre, ¿no? En ese sentido. Y bueno, el tema que quiero hablar hoy día es sobre los relatos, los cuentos, los relatos que tenemos, que manejamos todos nosotros. Con relato me quiero referir a esa concepción que nosotros entendemos del mundo, con la cual construimos nuestra cosmovisión, cómo vemos el mundo, la realidad, cómo la interpretamos, ¿verdad? Y cómo creemos que deberían ser las cosas. Y muchas veces el cómo creemos que deberían ser las cosas están más ligadas ¿cómo decirlo? A cosas que son más que nada adornos que fundamentos, o cosas fundamentales. ¿No? Por ejemplo, que nos tenemos que no sé, por dar una exageración, que pasa mucho, que hay que ir con corbata a congregarse o cuando te juntas con otros hermanos, por dar algo exagerado. Y basándonos en que esto pasa mucho con los pentecostales, pero pasa también este principio de juzgar según nuestro relato a los demás, pasa con todos, solo que son relatos distintos, ¿verdad? Son relatos distintos, pero es la misma lógica ovejuna, la misma lógica perversa, digamos, perniciosa, que opera en todas las denominaciones o en todos los clubes que se generan entre los seres humanos y no solamente entre los cristianos. Esto pasa mucho en el mundo y los cristianos por supuesto también lo han adoptado porque es algo que ha proliferado mucho en nuestro tiempo, sobre todo en la época de las redes sociales, que si bien podemos creer que ahí está toda la información, que tenemos a instrumentos tales como la inteligencia artificial, que uno le puede alimentar con un montón de conocimiento, de libros, mucho conocimiento. Y uno podría pensar oye, hoy más que nunca estamos en conocimiento, hoy más que nunca digamos, los sesgos deberían estar destrozados y deberíamos estar más buscando el conocimiento y más, digamos, mayor humildad porque hay tanta información. Pero no, el hecho es que tener información no es lo mismo que tener formación. ¿Qué quiero decir con esta distinción? Es que cuando uno tiene mucha información y no está formado para poder enfrentar esa información, y con el concepto formado no necesariamente tiene que ser haber pasado por una universidad, no necesariamente eso, ¿no? Haber pasado por una universidad te da cierta señal de que estás formado, pero es como una señal nada más, no te dice que verdaderamente estés formado, ¿ya? Es una señal, pero no es necesariamente eso. Conozco muchas personas que no han pasado por la universidad y puedo decir que sí son personas formadas y que pueden enfrentar la información de una manera más seria, ¿no? Pero en nuestra época en la que tenemos toda la información, pero en la palma de nuestras manos, ¿verdad? Eh, es cuando más manipulación hay. Es cuando más desinformación hay. Es como paradójico, es como una cosa loca, ¿verdad? Es como algo que no cabe, ¿cómo es posible, verdad? Tenemos, es como tener la biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Por 3.000 en nuestros celulares y nos ponemos a ver unos reels chistosos. No estoy diciendo que, bueno, yo también he visto reels chistosos y me río, pero usamos para eso, ¿verdad? O para confirmar nuestro sesgo. Y de hecho la inteligencia artificial opera, o la inteligencia de negocios, ¿verdad? Y todas estas empresas y compañías que nos permiten tener estos
esta tecnología y todo este entretenimiento alimentan nuestro sesgo, enviándonos aquellos videos o aquellos temas que el algoritmo nota que nos hacen, digamos, afinidad, que tenemos afinidad con ellos, y nos envía más de eso. Pero también se ocupa de enviarnos algo que nos irrite. ¿Por qué? Porque así podemos interactuar más, porque queremos dar nuestra opinión, queremos decir, no, ese relato que es contrario al mío está equivocado, y empezando a escribir ahí, a pelear con medio mundo, ¿no? Y nos lleva a esa pelea, que esto a quién le conviene. Pues por supuesto que a nosotros no, porque a nosotros no, a un usuario que va a estar peleando con otra persona del otro lado del mundo, que no conoce, que nunca va a ver y que no tiene nada que ver con esa persona, pero aún así peleando, ¿no? Nos pone en modo de irritación, y que tenemos que hacerle ver eso, tenemos que hacérselo ver, ¿no? Y irrita, enoja, ¿no? Y esto, un servidor ha pasado por eso, sé cómo actuamos, cómo somos, ¿verdad? El desafío está en identificar este problema y en cambiar, en ver qué está pasando acá, ¿no? Y bueno, las empresas, a los que más les conviene esto, a las grandes corporaciones les conviene esto. ¿Por qué? Porque hay más tráfico. Porque al haber más tráfico en una página, en cualquier cosa, que se use más las redes sociales, que se use más Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, lo que sea, por más que sea para irritarse o para enojarse o para discutir, ¿qué pasa? Que hay mucho tráfico. Y las empresas, las grandes empresas, pagan por publicidad a los creadores de contenido, midiéndolo en qué cosa. No midiendo en qué clase de comentarios hay ahí o qué cosa, no, sino que simplemente están midiendo el tráfico, de cuánta gente pasa por ahí, ¿verdad? Entonces, mientras más gente pasa por ahí, más posibilidades hay de que te contraten para hacer publicidad. Y si yo creo, digamos, contenido que sea polémico y que se pongan a pelear y a discutir y que los irrite y que llame a la polémica, pues más tráfico va a tener. Adivinen qué es lo que más hay en redes sociales, ¿no? Ya sea en el fútbol, por ejemplo, la eterna discusión quién es mejor, Messi o Ronaldo. Esa discusión nunca fue, si todos sabemos que es Ronaldo, ¿verdad? Puras discusiones, católicos contra protestantes, los del fútbol, los de cualquier cosa. En realidad no estoy tan actualizado con las discusiones, pero debe haber más cosas, debe haber un montón de cuestiones, ¿no? Ahora, cuando escuchamos otro relato distinto, que no encaja con la historia que hemos abrazado, con la historia que se nos ha inculcado, con la que se nos ha enseñado desde pequeñito y que la hemos tomado, que otro nos la entregó y que nos convenció de que ese es el relato verdadero y que es la forma de ver el mundo y cómo debemos ser todos los seres humanos y cómo todos los seres humanos deben actuar de estas determinadas formas y hacer como hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando vemos o escuchamos ese relato defendido por otro, vemos que hay otro que hace apologética de ese otro relato que no se adecúa o no se somete a nuestro relato, nos sentimos molestos, nos irrita. Es como si nuestro corazón, que sabemos que es engañoso, es lo que nos revela la Santa Biblia, ¿verdad? Es engañoso por naturaleza. Se revela contra quien propaga esta visión, contra quien propone ese relato distinto al nuestro. Y ya no solo de la realidad misma. Supongamos que venga un islámico o venga un budista y uno que es cristiano se enoja, oye, ¿cómo es posible que vengas aquí a decir esas cosas? No, sino que entre mismos cristianos, de cómo deberíamos entender el ser cristiano, ¿no? Y nos irrita, ¿no? Nos molesta, ¿cómo se le ocurre a este ser humano? Y nos peleamos, ¿verdad? ¿No? Entonces, esto que nos irrita no solamente es con respecto, como les decía, a la realidad entera, como en su totalidad, sino también empezar sobre sobre nimiedades, sobre cómo debemos caminar, cómo debemos vestir, etcétera, o pensar en cosas particulares, cómo deberíamos pensar en este punto, no este otro, y si no piensas de esta manera es porque eres de los malos, ¿verdad? Y ahí es que empezamos a juzgar qué es lo que debemos pensar, o qué es lo que deben pensar, mejor dicho, los demás, que por supuesto es lo que yo pienso,
¿Mm? Sobre lo que, por ejemplo, sobre cómo debemos congregarnos los domingos, sobre cómo debemos ir vestidos si es que debemos congregarnos, o si hay alguien que dice que no es congregarse, ir a esos clubes, como un servidor que ha llegado a la conclusión de que no congregarse no es ir a esos edificios, lo cual no está negando el hecho de que nos congregamos, de que es un hecho, de que hay que congregarse, pero no entenderlo, y esta es una de las cosas que yo me he dado cuenta, que he rechazado ese relato, de creer de que congregarse es ir a un domingo a un club y creer que ahí estás congregándote. No, congregarse es un concepto mucho más profundo y de pacto y de sentido de nacionalidad en el sentido bíblico, que somos la nación de Cristo, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios nuestro Señor, ¿no? Y por tanto, esta idea, este concepto que tenemos de que el relato que nosotros abrazamos, ese es el único legítimo y que así tiene que ser. Todas las iglesias, todos los cristianos deberían ser bautistas. O si soy presbiteriano, todos los cristianos deberían ser como los presbiterianos. Todos los cristianos como los presbiterianos. O si soy católico romano, todos deberían ser. Y si no, a la hoguera. Y los pentecostales lo mismo, los bautistas lo mismo, los anglicanos lo mismo. El pensamiento, ¿verdad? De relato, de cuento, que es el cuento que nos han dado, ¿no? En ese sentido. Con demasiada frecuencia actuamos como un verdadero rebaño de borregos. Ese es el punto. Exigimos que el mundo se adopte, y no solamente se adopte, sino que, no solo que adopte nuestra visión, sino que se adapte. Porque no debería seguir actuando como está actuando, sino actuando como nosotros creemos que se debe actuar y como hemos actuado y como actuamos en nuestro club, ¿no? Entonces queremos que el mundo se adapte y adopte el cuento que otros nos enseñaron, que otros nos inculcaron, ¿verdad? Y que nosotros abrazamos, ¿no? Y al menor desacuerdo que haya de otra persona con el relato nuestro, empezamos a despreciarnos, a despreciarlo, ¿no? Empezamos a despreciar a quien no pertenece a nuestro club o a nuestro relato de cómo, bueno, que el relato y club está muy relacionado, o sea, siempre estamos juntos con los que sostenemos el mismo relato, ¿no? El mismo cuento. Entonces, despreciamos a quien no pertenece a nuestro círculo, y en nuestro círculo, por supuesto, prevalece el relato que hemos abrazado, si no, me habrían echado o lo habría echado yo, porque no puede ser que no se someta al relato oficial de nuestro círculo, de nuestro club. Olvidamos que Dios nos llama a la humildad y al discernimiento. Dos conceptos importantes, a la humildad y al discernimiento. ¿Humildad en qué sentido? Humildad no es que yo, te voy a escuchar y me voy a someter a todo lo que tú digas. Eso no es ser humildad, eso es ser un tonto, derechamente, ser un necio. Sí, lo que tú digas yo lo acepto. No. Humildad es con respecto a Dios nuestro Señor, entendiendo que Él es el verdadero, Él es el camino, la verdad, ¿no? La justicia. Él es el todo, en Él está el conocimiento de todas las cosas. Y por tanto la humildad que deberíamos tener nosotros es de decir, ante el Señor, no ante las personas o ante mi prójimo, en el sentido de decir, no, lo que tú digas debe ser cierto porque tú eres el estándar. No. Señor, yo soy limitado. Tengo limitaciones como ser humano, ¿verdad? Me ha costado aprender ciertas cosas. Y peor aún, soy pecador, tengo un corazón, ¿verdad?, ahí malo, como nos enseña Jeremías capítulo 17, versículo 5, versículo 9, por ahí, ¿no? Que nos enseña que el corazón es perverso, y tenemos todavía ese problema en nuestro corazón. Reconocerlo en humildad ante el Señor y decir, Señor, yo he llegado a entender esto de tu palabra. Este es el relato que tengo, pero necesito tener la humildad de reconocer que seguramente, y esto es seguro, he entendido cosas erradamente. O el que me entregó el conocimiento, seguramente, y es seguro, hay cosas que entendió mal y hay que revisarlas. Esto es un principio reformado, que ya vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, con demasiada frecuencia actuamos como un verdadero rebaño, como verdaderos borregos. Exigimos que el mundo se adapte a nuestra visión, ¿verdad? Como si nuestro entendimiento fuese la regla, el estándar.
no la palabra del Señor, sino el entendimiento que nosotros tenemos. De ahí la necesidad de separar dos cosas, el dogma y la revelación. Una cosa es la revelación, que es verdadera, es absoluta, es pura, y es la que establece la realidad, porque es la palabra de Dios que crea la realidad y es Dios en su soberanía que determina la historia. Y otra cosa es el dogma. El dogma proviene de el entendimiento de los seres humanos de la revelación. Y hay distintos dogmas. Está el dogma bautista, el dogma católico romano, que es el más viejo, ¿verdad? Pero también el más distorsionado. el dogma bautista, que ese también está harto distorsionado. El presbiteriano, que está de ahí distorsionado también, pero no tanto, pero es como, según mi relato, el que mejor se adapta a la revelación, pero con muchos problemas, El relato pentecostal, etcétera, ¿no? Pero ese dogma no es el estándar, ¿no? Con dogma suena como que no, somos dogmáticos. Mire, la idea de dogma es que es nuestro entendimiento, a menos que se demuestre lo contrario, de que esto es la verdad. ¿Y cómo se nos demuestra lo contrario? Con la palabra de Dios, como lo diría Martín Lutero, ¿no? Con respecto a los dogmas. Entonces, en cuanto a que alguien venga a decir, no, eso es mentira porque dice, no sé, lo dice la ciencia o lo dice lo otro, no es motivo simplemente para rechazar, sino que si viene alguien que viene con otra fuente extraña a las escrituras a decirnos que esto está equivocado, mira, puede ser señal de que yo entendí mal, pero tú no eres el estándar, o tú no, o la fuente de donde estás sacando ese conocimiento no es el estándar, no es la medida, no es el canon de la verdad, no es la regla, es la palabra de Dios. ¿Entiendes? Tampoco lo es la razón, nuestra razón, que como diría Martín Lutero, comúnmente se prostituye, pero no la razón en el sentido griego, que es esa creencia de que existe una especie de razón abstracta, pura, ¿verdad? Que perfecta. No. Es la razón operativa humana, que es nosotros, en nuestro razonamiento, que padece de sesgos. Y comúnmente tratamos de adaptar nuestro razonamiento al sesgo que ya hemos abrazado. Y a eso le llamamos, no, esto es la razón. No es tan así, ¿no? Hay que tener cuidado en ese sentido, que la razón comúnmente se prostituye. En ese sentido, ¿qué se quiere decir? Que comúnmente nuestros sesgos, ¿verdad?, van en contra de la verdad. En contra de la verdadera razón, que es nuestro Señor Jesucristo, el logos, ¿no? El verdadero logos, la verdadera palabra, ¿no? Entonces, este deseo de que el mundo adopte y se adapte a nuestro relato, a nuestro cuento, que otros nos enseñaron y al menor desacuerdo despreciamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, si es que están en desacuerdo con nosotros o los miramos con sospecha, como hizo lamentablemente Martín Lutero con Ulrico Zwinglio, si mal no recuerdo, en una discusión que tuvieron sobre el bautismo, y al tiro lo miró feo y dijo, no, no tiene nada que ver incluso con los cristianos, a ese nivel, así lo que hace el sesgo, para que vean que nadie se salva de esto, ni siquiera, bueno, Lutero tenía un montón de sesgos que le hicieron mal también a la iglesia, pero bueno, eso nos lleva a despreciar a nuestro prójimo. Olvidamos que Dios nos llama a la humildad, como habíamos dicho, al discernimiento. Ya explicamos lo que es humildad. ¿El discernimiento qué es? El discernimiento es la capacidad de iba a usar la palabra discernir, sería repetir lo mismo, ¿no? Es la capacidad de tomar algo una idea o algo que te viene, un cuento, un relato, ¿verdad? Y empezar a dividirlo, empezar a separarlo, ¿verdad? Y empezar a ver sus partes. ¿Con qué cosa? Con una regla, con un canon, empezar a medirlo con la palabra de Dios. Y para eso necesitamos estar en constante entrenamiento para discernir todo mensaje, toda palabra que nos llegue, para interpretarlo y juzgarlo. Esa es la idea del discernimiento. Por eso que necesitamos constantemente estar viendo, juzgando y teniendo discernimiento. ¿Para qué? Para poder entrenarnos en la verdad, para poder conocer mejor la verdad. También al mismo tiempo que entrenamos nuestra humildad, reconociendo que no somos capaces de entender el mundo completo y su complejidad, nunca. Es solo Dios,
Nosotros solamente entendemos ciertas partes de la realidad y la gloria le pertenece a Cristo, no a nosotros, ni a nuestras teorías, ni a nuestra teología, sino a Dios nuestro Señor. Y proclamamos nuestra finitud, nuestra limitación, diciendo el Señor en su palabra tiene la verdad, no la nuestra. No es nuestra palabra, sino la palabra del Señor. Y hay cosas que son claramente obvias, que son verdaderas y que no son transables, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios encarnado, ¿verdad? El hecho de que Él es el único soberano, el hecho de que somos los seres humanos todos creados a imagen de Dios. Esas son doctrinas básicas, fundamentales del cristiano, que todos los cristianos compartimos, ¿no? Todos los verdaderos cristianos, porque hay unos que se dicen ser cristianos, pero que no lo son, ¿no? Porque ya van en contra de la regla, del dogma. Y en ese sentido ahí no hay capacidad de estar equivocado porque es súper básico, ¿no? Es como decir, oye, ese tipo te está diciendo hola y tú decir, no me está diciendo hola. A pesar de que te dice hola y tú dices, no, ese tipo me está amenazando con matarme. No, no hay forma de estar equivocado en la interpretación de que te está saludando y te está diciendo hola. ¿No? Así es las doctrinas básicas de la Escritura, en las cuales hay una certeza total, ¿no? Como por ejemplo la doctrina de la Trinidad, la doctrina del Hijo de Dios, ¿verdad? Del Espíritu Santo, la doctrina del Evangelio, etc. Olvidamos entonces que Dios nos llama a esta humildad y a este discernimiento, estar constantemente, ¿no? Y no a lo que nos lleva a este abrazar relatos y casarnos con el relato, no con la Biblia, con el relato. Con el relato, y muchas veces algunos dicen, no, yo estoy casado con la Biblia, pero en realidad están casados con un relato que les interpreta la Biblia, pero no con la Biblia en realidad, ¿verdad? Defienden su relato, defienden su dogma como si fuese la Biblia. Y ahí hay un problema, un problema grave, ¿no? Entonces, esa cerrazón, ¿no? Nos lleva, esta posición, esta defensa de mi relato nos lleva a esa cerrazón, que es un concepto bien interesante, que es la idea de que nuestro sesgo nos impide lograr ver algo, debido a que estamos con un velo, debido a nuestro sesgo, como le pasaba, por ejemplo, a los judíos en los tiempos de Cristo, a los fariseos, que no podían ver que Cristo era el Hijo de Dios por su sesgo, ¿no? Este relato que abrazamos y que nos casamos con él y que con este relato juzgamos todos los demás relatos, todos por igual, todos al mismo saco, todos están equivocados, ¿no? Nos lleva a la cerrazón y nos impide entender el mundo. Y nos impide someternos en humildad al Señor, ¿verdad? Y en desarrollar discernimiento, ¿no? Nos vuelven verdaderos robots que empezamos a clasificar a las personas. Entonces, debemos tener esa humildad, ese discernimiento, que no nos lleve a la cerrazón causada por un prejuicio que tengamos, o por nuestra ignorancia, básicamente, que muchas veces escondemos o ocultamos nuestra ignorancia en un dogma, ¿no? Y mantenemos ante el miedo de un mundo que desconocemos o una realidad que ignoramos. Ante ese miedo nos encubrimos, nos escondemos, nos protegemos en el dogma, ¿no? Y eso me pasó una vez con una querida hermana que es cristiana. Yo, con todos los cristianos con los que he discutido, los considero cristianos, son hijos de Dios, solo que su cego los hace ser tontos, pues, ¿verdad? Y yo también he sido muchas veces harto tonto, harto necio he sido muchas veces. Lamentablemente hubo una hermana que estaba... lamentablemente el hecho de lo que pasó, ¿no? La decisión de la hermana. Una hermana decidió... no decidió, se juntó, bueno, también una decisión, ¿verdad? Se juntó con un hermano que estaba llevando un ministerio como pastor. Y este hermano no estaba casado, sino que, bueno, era obvio que no estaba casado porque estaban digamos, de novio. Y la iglesia en donde estaba esta hermana empezó a decirle que ella no debería tener esa relación porque, fíjense el argumento, porque ese hermano, siendo pastor, estaba equivocado porque no podía ser pastor si no estaba casado y no tenía familia. Ese es básicamente el argumento. Entonces, había que desecharlo porque no se sometía a nuestro relato. Y llegó a tal punto la situación de que la hermana se tuvo que ir de esa congregación. Una hermana que tuvo muchos años y muy querida en la congregación, pero bueno, como el club sostenía un relato, todos abrazaron ese relato de manera irracional,
¿no? La razón se prostituyó en sus mentes defendiendo esta cuestión. Abrazaron este relato, este dogma, ¿verdad? Y desecharon a la hermana. Y perdieron una hermana. Y según ellos se congregan todos los domingos. No quiero criticarlos, son hermanos y esa congregación hace cosas muy buenas. Si es que alguno de ellos me escucha, no creo, pero si es que me está escuchando, yo no estoy criticando específicamente a la congregación de ustedes. Creo que han hecho cosas muy buenas, pero también han hecho cosas malas. Y un servidor también ha hecho cosas, no sé si cosas tan buenas, pero ha hecho cosas también malas. Y harto malas muchas veces, ¿no? Entonces, toda esta cuestión, que venga otra persona a hablarnos de un relato que no es el que manejamos. Por ejemplo, lo típico que pasa en las discusiones entre presbiterianos y bautistas, que venga uno a decir que hay que bautizar a los niños, irritaría a un bautista. Es como y que más encima en la iglesia misma empieza a hablar el tema y empieza a enseñarlo y a justificarlo y a hacer apologética de aquello. El pastor se irrita o el hermano de la iglesia bautista se irrita y hasta lo echarían, porque no se conforma el relato del club, ¿no? Del club bautista. Entonces nos irrita, nos enfurece y pronto comenzamos a etiquetar a las personas como los buenos y los malos. Y esto pasa muchísimo. Y sobre todo cuando yo estaba estudiando teología, cuando me había internado en una facultad de teología, era bautista esa facultad de teología, una facultad gringa, y me acuerdo que los profesores llegaban a clasificar a los presbiterianos como primos, ni siquiera como hermanos. Eran primos, había como duda de si eran hermanos. ¿Por qué? Porque no se sometían a nuestro relato, a nuestro dogma. No es que no se sometían a la Biblia, pero claro, en ese momento iban a decir, no, es que no se someten a la Biblia por esto, pero en realidad era el relato, lo que ellos entendían de la Biblia, que eran cuestiones total y absolutamente secundarias, ¿verdad? Que no afectan para nada que una persona no sea cristiana o no. Son tonteras. Entonces nos irrita y empezamos a clasificar a las personas, esta es la buena y esta es la mala, ¿no? Este está con nosotros, este no. Y en eso empezamos a dividir el mundo, en función no de la palabra de Dios y del pacto de Dios nuestro Señor, de la ley y el pacto, sino en función de nuestro relato. Así que en función de si se someten o no a nuestro relato, ellos pueden ser o no hermanos, o pueden ser o no cristianos. Sin embargo, una cosmovisión bíblica nos recuerda constantemente que la aceptación de la verdad no consiste en domar a nuestro prójimo, en dominarlo, en cambiarle su mente para que se someta a nuestro relato. No, sino que es en someter nuestro propio relato, nuestro propio entendimiento, ¿no?, a la ley y al pacto de Dios nuestro Señor. Ese es el propósito que tenemos todos los cristianos. El Salmo 19, salmo que lo cantan casi todos los domingos en las iglesias, el Salmo 19, capítulos 7 al 11, es un principio fundamental que deberíamos entender, deberíamos sostener y creer, y que en eso me baso para decir que una cosmovisión bíblica es aquella que nos recuerda constantemente que la aceptación de la verdad no depende de dominar a nuestro prójimo, que nuestro prójimo se someta o no, o que yo me someta a un relato o no, sino en humildad someterme al pacto y la ley de Dios y reconocer que yo no soy la medida, mi denominación no es la medida, mi libro de teología que tengo ahí escrito por el pastor de mi denominación no es el canon, es la escritura, la palabra de Dios inspirada por Dios. Somos profundamente simplistas, incluso somos obstinados cuando abrazamos este cuento, el relato, que no es más que un cuento, ¿verdad? Muchas veces, la mayoría de las veces se transforma en un cuento, debido a que si este relato reemplaza la palabra de Dios y nos hace hacer lo que hemos estado relatando hace poquito, lo que hemos estado hablando aquí, ya se convierte en un cuento que, como todo cuento, hay que desechar, hay que eliminar, ese es un cuento, no vengan aquí a ponerlo como si fuese la verdad. Y por tanto nos ponemos obstinados, debido a que como estamos en ignorancia, debido a que no nos interesa, porque esto es lo que tienen los relatos, esto es lo que hacen los relatos, que no te hace investigar, no te hace juzgarte a ti mismo, sino que simplemente te sientes conforme, te sientes bien, sientes que estás en la regla porque cumples con el relato, o que más, ni siquiera que cumples, sino que simplemente defiendes el relato.
ya no es ni siquiera que lo vivas. No, porque esto es tan woke este mundo, que ya no es ni siquiera que lo vivas, sino que lo defiende, es tu club, yo estoy a favor. Ahora ya no es yo vivo de esta manera, no, ahora yo estoy a favor de esto y estoy en contra de esto otro. Ya no es yo vivo en sumisión al pacto y la ley de Dios. No, estoy a favor, estoy en contra. Es lo que nos lleva el relato y por tanto nos lleva al cuento. Estamos llenos de cuentos. Esa es la realidad. Entonces, por eso que yo digo que somos totalmente simplistas y que esto nos lleva a ser obstinados cuando pretendemos que solo nuestra interpretación es la plausible, solo nuestro relato, solo nuestro cuento es el verdadero. La Escritura nos enseña que Dios es el único soberano sobre la historia. Y Él es el que la define, Él es el que la establece, según nos enseña Isaías, capítulo 46. Y que su palabra revela diversas facetas de la realidad. Y nos la revela entregándonos su principio fundamental interpretativo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas básicas y fundamentales que todo cristiano debería manejar es que la ley es la norma y el estándar de juicio moral y ético. No mi relato, no mi tradición, sino que la ley y el pacto. Si una persona no se somete a mi tradición, ¿no?, y a lo que nosotros creemos que como en convención, creo que es lo que es bueno y lo que es malo, no necesariamente es una persona inmoral, ¿no?, que es lo que nos quieren hacer creer los humanistas, que creer que la ética y la moralidad depende de la cultura y de las costumbres, ¿no?, y que una cosa en un lugar es mala, pero en otro puede ser buena. No. Y los cristianos lamentablemente han caído en ese error, pero no en esos términos, sino creyendo que es el relato el que determina la moralidad. Y no, es la ley de Dios, el pacto y la ley de Dios el que determina la moralidad. Entonces es algo fundamental tener como la ley como nuestra norma y como nuestro estándar, según nos enseña claramente las Santas Escrituras. El Evangelio se nos presenta también en este sentido, para interpretar, para entender el mundo, se nos presenta como un mensaje de gracia, en el sentido de que Dios ha tenido paciencia, longanimidad con nosotros, con los seres humanos, ¿no? Yo pensando en mí, yo creo que conmigo ha sido el más paciente que con todos los hombres, y ha sido lleno de gracia. A pesar de que mi relato, en varias ocasiones, incluso actualmente es seguro que también, a pesar de que mi relato no se somete a la verdad que Él ha determinado, y Él ha sido paciente conmigo, me ha bendecido. ¿Cuánto más yo no debería ser paciente y bendecir a los que tienen el relato equivocado, según yo, que yo interpreto que está equivocado? Debo ser muchísimo más paciente, entendiendo primero que Dios ha sido paciente conmigo y segundo que seguramente mi relato está equivocado, ¿no? Y aquí uno podría decir, no, es que Yusef nos está llevando a el relativismo, nos está llevando a que vale todo. No, porque hay principios fundamentales y es por eso que estoy citando la Escritura para decir los ciertos principios, como es el de la ley y el pacto, como lo es el Evangelio, que claro, tenemos un estándar de juicio, que es la ley objetiva de Dios, la ley que Dios nos ha revelado, ¿no? Pero también tenemos un principio de gracia, que está relatado en el Evangelio, ¿no?, en el Evangelio de Dios nuestro Señor. Y tenemos también la comunidad de creyentes, que es la iglesia, representada por cada uno de aquellos que han confesado que Jesucristo es Señor, como testigo vivo de la verdad, que es la iglesia. No el edificio, no el club, sino nosotros, que eso lo revela claramente la Escritura. Es un relato, un cuento de que es un edificio que tiene una confesión, una organización, una corporación, que es la iglesia. No, la iglesia somos nosotros, y somos nosotros la columna y baluarte de la verdad, no una organización, no una corporación. Ojo ahí, ¿verdad? Y como columna y baluarte, que somos criaturas caídas, redimidas en Cristo, por supuesto que vamos a tener errores. Eso lo asume la Escritura y lo demuestra constantemente, que tenemos errores, ¿no? Pero el Espíritu Santo va llevando a la iglesia en toda su época a la verdad, haciendo cada vez más fiel a la verdad. Y muchas veces en la historia, como se nos revela en la misma Biblia,
como se revela en la historia, muchas veces la iglesia se prostituye, como pasa hoy en día, lamentablemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, en lugar de erigir estos muros hostiles a los que no abrazan el relato tal cual como nosotros lo defendemos, el creyente, nosotros, estamos llamados a confrontar, los relatos extraños. ¿Pero extraños a qué cosa? Extraños a la palabra de Dios, a la palabra ley, al pacto y a la ley de Dios. No extraños a mi relato, porque puede ser que el relato que me trae otro verdaderamente se someta más a la palabra de Dios que mi relato. Y yo tengo que estar abierto a eso. ¿Y cómo puedo estar abierto y no caer en el relativismo y no caer en el error? Pues teniendo el único estándar verdadero e infalible, la palabra de Dios. En el poder del Espíritu Santo, en la humildad de la oración y decir, Señor, revélame, muéstrame cuál es la verdad en esto, que no lo entiendo. Y Señor nos va a llevar, nos va a hacer entender. A cada uno de nosotros no necesitamos una corporación que lo haga. Si lo hace la corporación, qué bueno, fantástico, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tiene ese poder porque tiene el Espíritu Santo. Juan, el apóstol, en 1 Juan nos dice claramente que cada uno de nosotros tenemos la unción del Santo, tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Pero nosotros se la pedimos. Pero si no la buscamos y no nos interesa y abrazamos el relato como estúpidos, como idiotas, y nos da susto la ignorancia y nos aferramos a que el relato es verdadero y que no, yo estoy en la verdad, y no me interesa investigar, pues bueno, usted es un idiota, no hay nada más que hacer. Pues, no hay nada que discutir en ese sentido, ¿no? Vaya a su club y siga participando en su miserable club, porque es un miserable club, porque lo único que genera es hostilidad, confrontación en vez de edificación, en vez de buscar la verdad. Lo único que hace es encapsularse, que es lo que ha hecho el dispensacionalismo, y que lamentablemente, no queriendo hablar mal de ningún muerto, pero lamentablemente es lo que hacía la enseñanza de John MacArthur. Encapsular a la gente y crear esta hostilidad por la defensa de su relato, de su cuento, no de la palabra de Dios, sino de su cuento. Entonces, en ese sentido, en lugar de erigir estos muros, en lugar de ponernos hostil, ¿no? El creyente está llamado a confrontar los relatos que son extraños en humildad, con discernimiento, ¿no? Y a juzgar los que son extraños a la palabra de Dios como malos, como perversos. Y los que se adaptan a la palabra de Dios, o por lo menos no tenemos indicio de decir, mira, no me convence, pero tampoco puedo decir que va en contra de la palabra de Dios. No me convence, pero está bien. Sigue por ahí, o está bien. Concuerdo, o digamos, puedo estar de acuerdo en que puedes tener la razón. Me parece que no, pero seguimos siendo hermanos. Está muy bien que tú tengas ese entendimiento. Yo lo entiendo de esta otra manera. Seguimos siendo hermanos, pertenecemos a la misma iglesia, a la iglesia de Cristo, y sigamos adelante. Y si podemos trabajar juntos, trabajemos juntos. Pero ¿qué es lo que hace el relato? ¿Qué es lo que hace el cuento? Trabaja tú por allá, porque yo contigo no quiero trabajar, porque vamos a estar puro peleando. Eso es lo que hace el cuento. Y por eso es que los pastores quieren tener el dominio de esos púlpitos, ¿verdad? Y hacer el monólogo para controlar el relato. Así lo controlan. Así las ovejas no se les esparcen de su relato, ojo, no del reino de Dios y de la palabra de Dios, sino de su relato. Es por eso que buscan el control total en estas congregaciones, en esta verdadera sinagoga. No sé si de Satanás, pero algunas se les parece mucho, porque el control es feo. El control es feo. Quizás ese relato con el que nos encontramos, como había dicho, quizás ese relato extraño, que viene otro a contarnos esta forma de entender distinta a la que nosotros tenemos, el relato que no se adapta al nuestro, quizás es extraño para nosotros, pero quizás sea el que verdaderamente se somete a la palabra de Dios. Esto nos lleva al principio reformado. Reformado siempre reformándose. Y si alguien se declara protestante reformado, pues debe estar abierto a escuchar los relatos distintos. Y no cerrarse y quedarse con un cuento. Quedarse con el cuento de que él entendió perfectamente el relato y con eso
Chao. Él entendió perfectamente la escritura. Su dogma es prácticamente uno con la revelación. Entonces, aquí es cuando aplicamos el principio reformado siempre reformándose. Y por sobre todo, aplicar el principio bíblico dado por Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, no contra nuestro conocimiento, sino contra lo que Dios nos ha revelado, contra lo que Dios ha determinado, no contra lo que dice mi relato. ¿No? Estos se levantan contra mi relato. No, tener la humildad de decir, a ver, esto que está trayendo este otro tipo, supongamos que yo soy bautista y viene un presbiteriano a hablarme del bautismo, no sé, por dar la típica discusión que hay. La forma en la que confronto yo en mi corazón, en mi fuero interno, digo, este va en contra de mi relato, este está mal, vamos a confrontarlo, y capaz que hasta citan 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 que acabamos de leer, y decir, vamos a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra mi relato, o contra el relato de mi denominación, ¿no? No, es contra la palabra de Dios, contra la verdad de Dios nuestro Señor. No contra mi relato, porque seguramente está equivocado, seguramente mi denominación está equivocada, si es que pertenezco a una, seguramente mi entendimiento, yo como a título personal, seguramente mi entendimiento de las escrituras y del evangelio y del reino de Dios tiene muchos problemas, seguramente, estoy completamente persuadido que así es, pero estoy constantemente en la humildad de decir, Señor, dame entendimiento y permíteme constantemente someterme a tu palabra. Pero si yo cambio esa postura por un relato y digo que ese es el evangelio y abrazo el relato, es súper fácil porque el relato se explica en un panfletito y listo, en un panfleto tengo el relato completo y en el panfleto me lo aprendo bien el relato y lo defiendo y soy totalmente fiel a ese relato. Pero entender la verdad del evangelio, la verdad de Cristo, la verdad entera de la palabra de Dios, ahí sí que ahí necesita estudio. Ahí necesita más de una vida para entenderlo completamente en ese sentido. Solo así, con esta postura que estoy conversando aquí, solo así avanzaremos desde esa estrechez de mente que tenemos, lamentablemente, en el mundo evangélico y en el cristianismo también, ¿verdad? En su totalidad, en todo el mundo, para avanzar desde la estrechez de mente que hoy nos gobierna en pos de la libertad del corazón nuestro, ante Dios nuestro Señor y ante nuestro prójimo, y de poder amar libremente a nuestro prójimo, que no tiene que ser de mi denominación para yo amar a mi hermano, para yo amar a mi prójimo. No tiene que sostener mi mismo relato para yo tener la confianza de hablar con él, de amarlo y de cumplir la ley de Dios en favor de él, y de tener comunión con él si es que proclama ser hijo de Dios y declara que Jesucristo es Señor. No necesita que compartamos el mismo relato. Entonces, desde salir de esa estrechez de mente y ir en pos de esa libertad que nos da Cristo, ¿verdad? Pero estar bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, bajo el señorío de Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, según nos revela Él mismo en su palabra, ¿verdad? En Juan capítulo 14, versículo 6. De esta forma, todas esas polémicas que se hacen al discutir, a pelear y a disentir y que no te quiero ver más, ¿verdad? Van a dar paso al diálogo. Y hay un diálogo piadoso. ¿En qué término piadoso? ¿No? En que, sí, lo que tú digas, sí, tienes razón. No. Mira, ¿sabes qué? Lo que tú dices seguramente está equivocado y sabes que yo no estoy de acuerdo. No hay ningún problema con decirlo. No estoy de acuerdo, creo que estás equivocado. Sin embargo, puede ser que yo también esté equivocado. Pero la única regla es la palabra de Dios. Y a mí me parece que con mi conciencia limpia, con el esfuerzo de entender, queriendo entender verdaderamente la palabra de Dios, esforzándome en mi corazón ante el Señor, no ante las personas, no queriendo aparentar piedad, sino que ser piadoso ante Dios nuestro Señor, y decir ante Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo verdaderamente creo que no es así como lo dice mi hermano, como lo dice el relato con el que se me viene a presentar, sino que yo veo claramente en la Escritura, siendo lo más sincero posible, claramente que la Escritura me muestra que mi relato se adapta mejor a ella, ¿no? Mi relato, no la palabra de Dios, a mi relato. Ojo ahí, ¿no? Que mi relato parece que se somete mejor a la palabra de Dios, que claro, puede ser pulido, puede ser mejorado, pero veo que está mejor por acá.
En ese sentido queremos decir piadoso, en el sentido que se busca someterse a Dios y no a mi relato, no a mi relato, no en contra del relato de otro. O sea, no la dialéctica entre relatos, sino que es Dios el que nos ha entregado su palabra. Y el problema es que está en nuestro entendimiento. Ese es el problema. Y tenemos que pedirle al Señor, a Dios Espíritu Santo, que nos ayude, nos ayude. En la historia de la iglesia han habido miles de cientos de relatos de miles de cientos de cristianos, de hijos de Dios, que veremos en el día de la resurrección, en nuestra esperanza, y nos encontraremos con ellos y tendremos la comunión bajo nuestro Señor Jesucristo, con relatos totalmente distintos, incluso antagónicos, ¿verdad? Pero proclamaban que Jesucristo era Señor, que su palabra era la única regla, el canon, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos ir a construir el reino de Dios en verdadero sentido, y no a construir nuestro club, no a construir nuestra corporación, sino a construir el reino de Dios, avanzar en el reino de Dios en un sentido verdadero, reconociendo que aunque podamos temer perder nuestra seguridad en el relato que conocemos y que hemos sostenido, y que existe el riesgo de que, oye, parece que mi relato parece que está equivocado, como me ha pasado a mí, no pocas veces. Yo partí siendo pentecostal y me di cuenta que estaba equivocado. Me duró poco siendo pentecostal, porque estuve como 3 meses, 4 meses siendo pentecostal, pero era haber visto a mi padre que era pentecostal, y cuando me convertí en Cristo, yo veía que Dios había usado a mi padre tremendamente, lo había convertido, y yo vi una transformación verdadera en él, y yo dije, oye, estos cristianos, estos pentecostales son los que están en la verdad, porque Dios hizo un milagro con mi papá. Y yo al convertirme abracé, me fui a este club, ¿verdad? A esta corporación pentecostal, y de repente darme cuenta que estaban equivocados, que el relato estaba equivocado, y el relato que yo había abrazado, haberlo cambiado. Después me pasé a un bautista dispensacionalista. Después darme cuenta que ese relato estaba equivocado fue más doloroso aún, porque eso me duró más tiempo. Abracé por mucho más tiempo ese relato, y cambiarlo, desecharlo fue durísimo. Créanme que fue durísimo, fue muy difícil, y rompió relaciones, lamentablemente, por esta misma lógica que estamos hablando, esta dialéctica de relatos, que si te cambias de club ya no eres hermano, eres un apóstata. Y de hecho muchos hermanos dijeron que yo era un apóstata por el simple hecho de dejar de creer en el dispensacionalismo. Yo era un apóstata. Vea, para que me entiendan de que yo tengo conocimiento de causa de lo que estoy hablando, y no estoy hablando en términos superficiales, ¿no? Y en ese sentido estaremos entonces verdaderamente en el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, según nos revela Proverbios, capítulo 9, ¿verdad? Un pasaje totalmente conocido, capítulo 9, versículo 10 de Proverbios. Y nos va a capacitar para acoger con humildad y respeto las versiones, los relatos, o los cuentos incluso, escucharlos, los cuentos, que otros, guiados igualmente que nosotros, ¿verdad?, por otros que les dieron este relato, este cuento, ¿no? Y ponernos en su lugar y entenderlo, ¿no? Y el principio es que en realidad todos queramos perseverar en ser guiados por la Escritura, por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Eso va a hacer que se restaure la verdadera comunidad, y verdaderamente tengamos congregación, verdaderamente nos congreguemos en Cristo, cuando entendamos este principio, y no confundamos congregarnos en ir a un club donde se alimenta este relato, donde se alimenta el cuento, y tú sales y ves al que sale del club de al frente, porque literalmente en muchos casos hay clubes que están al frente, yo lo he visto, o clubes que incluso están al lado, uno al lado del otro, y los veas así como estos son extraños, estos tienen un relato extraño. Estamos hablando que son hermanos, y el relato es el que los pone un muro en medio, una total ridiculez, una estupidez. Y es lo que ha hecho la teología de la eclesiología actual, que no es más que basura. La eclesiología, tal como lo estamos entendiendo hoy los presbiterianos, los bautistas, los pentecostales, los anglicanos, quienes sean, es una completa basura que lo único que hace es dividir el cuerpo de Cristo, básicamente.
es uno de los relatos que tiene que ser desechado. Es uno de los relatos que podemos definir como verdadero cuento. Un verdadero cuento. Bueno, mi hermano, me alargué, pero tenía ganas de conversar estos temas y de compartirlos con ustedes. Un abrazo, que Dios les bendiga. Y bueno, a confrontar nuestros relatos con la palabra de Dios, no con nuestro relato, no confrontar otros relatos con el nuestro, creyendo que nuestro relato es el canon, es la regla. No, confrontarlos con la palabra de Dios en humildad y confrontarlos en nuestro corazón con la palabra de Dios, en nuestro fuero interno, en nuestra habitación, cuando estamos solos. Ese es el lugar más apropiado, porque ahí ahí no salen las defensas de nuestro relato ante otros, sino que estamos ante el Señor, el que no podemos con quien no podemos pelear. Un abrazo, mi hermano, que Dios les bendiga. Chao, chao.